Bienvenidos una vez más a esta entrega de respuestas. Hoy tratando un tema muy interesante, cómo interpretar la Biblia. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo discutiendo otro tema más de interés para nuestro público, ¿verdad?, televidente. Así es, y de una manera u otra estamos enlazando programas. La semana pasada hablábamos de aquellas características que tiene la Biblia que la hacen no simplemente un libro más, sino la palabra de Dios. Sí, yo creo que fue importante que dejáramos claro, ¿verdad?, que la Biblia no es simplemente otro libro, ni siquiera otro libro más de sabiduría, que la misma Biblia se autodeclara la revelación de Dios para el hombre, y esa es la clave. Y mencionábamos que lo que la caracterizaba, aparte de ser una revelación de Dios, decíamos que tiene la autoridad de la verdad, que le confiere el que está diciendo la verdad, que es inerrante y que es infalible en todas las áreas que toca, ya sean históricas, ya sea con relación a la ciencia, en materia espiritual, todo a lo que se alude la Biblia, entonces es inerrante e infalible. Bueno, yo creo que ese punto hay que enfatizarlo, Patricia, porque mucha gente piensa que, bueno, la Biblia está en todo, pudiera estar correcta en todo lo que tiene que decir con relación al mundo espiritual o al área de la fe, pero que está errada o podría estar errada en áreas de ciencia o de historia o de cualquier otro ámbito, ¿verdad?, que no fuera el ámbito espiritual. Y lo cierto es que si yo no puedo confiar en lo que la Biblia revela históricamente, entonces no puedo confiar en la fuente de revelación. Y si no puedo confiar en la fuente de revelación, no puedo confiar en ninguna de sus partes. Es todo o nada. Y yo creo que necesitamos hacer ese ejercicio de lógica para comprender eso. No puedo confiar en la fuente que me va a dar, ya sean las enseñanzas espirituales, de sabiduría, o las enseñanzas históricas y de ciencia tampoco. Absolutamente. Miguel, muchos dicen que se requiere de mucha fe para creer todo lo que la Biblia dice. Bueno, no hay duda, hay un elemento de fe, pero ¿sabes una cosa? Cuando los hombres de ciencia hablan de lo que pasó hace millones o billones de años, ahí hay un elemento de fe, nadie estuvo ahí para comprobar eso. Estamos asumiendo que las leyes de la física funcionaron en esa época de la misma manera que funcionan hoy, y te das cuenta que hay un elemento de fe. Ahora, yo creo que es importante que nosotros hagamos la distinción, ¿verdad?, de que cuando la Biblia habla o hace ciertas afirmaciones de ciencia, como cuando dice que en el libro de Job 26:7, que Dios colgó la tierra, la suspendió de la nada, que eso, que es una afirmación de ciencia, es cierto. Y eso es importante porque en el mundo de la ciencia, hasta los años de 1700, se suponía que los astros colgaban con una especie de cable, si tú quieres, de una especie de sombrilla que daba vuelta. La Biblia siempre sostuvo, no, la tierra está suspendida de la nada. Eso era cierto, por encima de lo que la ciencia afirmaba, y la ciencia, la verdad de hoy, es la mentira de mañana. Así es, no es consistente, no podemos creer todo lo que nos dicen simplemente porque venga de la ciencia. Por otro lado, Miguel, muchos desde fuera opinan que si los creyentes, que si el cristiano de verdad creyera lo que la Biblia dice, viviría de otra forma, y eso lo dice aludiendo quizás a enseñanzas que son muy claras. Pon al que te da en una mejilla, pon la otra, no hagas acepción de personas, no mentirás, no cometas adulterio, que si ese que se llama cristiano creyera de verdad lo que la Biblia dice, viviría de otra forma, dice. Bueno, yo estoy 100% de acuerdo con eso, pero hay que hacer una o dos observaciones en este punto, Patricia. Hay mucha gente que se llama cristiano que no lo es simplemente de nombre, entonces no va a vivir el estándar. Y lamentablemente, aún dentro de aquellos que han nacido de nuevo, que verdaderamente son cristianos, hay mucha incredulidad, tenemos que admitirlo. Si la gente confiara en la fidelidad y soberanía de Dios, por otro lado, para usar otra ilustración, también viviría mucho más confiada y mucho más tranquila. Y sin ansiedad ni estrés. Ansiedad. Y aquella frase del hombre que va donde Cristo con un hijo endemoniado y le pide que le ayude, y entonces en un momento dado Cristo le dice, todo es posible para el que cree. Y entonces le dice, Señor, creo, ayúdame incredulidad. Yo creo que eso es cierto de mucha gente que cree pero tiene mucha incredulidad. Todavía hay áreas en las cuales no confía del todo en Dios. Claro. Al final, Miguel, el aceptar o no la Biblia se reduce a si tienes la suficiente fe para aceptarla o no. Claro, yo creo que sí, pero esa falta de fe yo creo que se debe a dos cosas. Por un lado, el estudio de la palabra que la mayoría de la gente no hace, y ahí que está su revelación. No puedo confiar en alguien en quien no conozco a través de su revelación. Como no le conozco, pues tampoco lo vivo, no tengo una vivencia, una relación con él, no he experimentado su fidelidad. Y es esa relación con él íntima y la experiencia de su fidelidad en mi vida
que me lleva a tener una relación íntima con Dios para que yo pueda confiarle. Nadie puede confiar en un Dios a quien no conoce O íntimamente. sea, que hablas de dos cosas. Por un lado, hay la necesidad de conocer de la palabra de Dios, pero por otro lado está la necesidad de tener una relación íntima, de un caminar diario con Dios. Y yo sé, Miguel, que hay un grupo de personas que tienen esta intimidad y esta relación personal con Dios y que creen en Jesús y que tienen una relación con Él. Sin embargo, ellos entienden que hay porciones de la Biblia que son más bien mitos, leyendas, historias, que son formas literarias que nos dan principios, pero que no necesariamente es literalmente lo que la Biblia dice, lo que tenemos que creer. Y es oportuno entonces el momento para irnos a nuestro segmento de Así Dicen, donde le preguntamos a líderes religiosos, ¿cree usted en la Biblia literalmente? Yo puedo decir que no creo en lo que dice literalmente la Biblia, por el asunto de que Dios no escribe, sino que inspira. Yo creo 100% que las escrituras, todas, desde Génesis hasta Apocalipsis, son para ser interpretadas literalmente. Primero porque todo lo que Dios dice en su palabra es respaldado por el poder de Dios. Hago dos planos, el plano del relato y el plano del mensaje ético. El plano del mensaje ético para mí es literal. Lo que dice la Torá es lo que el ser humano debe cumplir. La Biblia no es un mensaje histórico, sino un mensaje de salvación. Los milagros, la intervención de Dios en la historia de la nación de Israel, en todas las cosas que Dios dice en su palabra que hace, están acorde con lo que es el poder de Dios. Al plano del relato histórico, el relato bíblico es la percepción humana más perfecta de lo que nosotros hoy llamamos darwinismo, que es una palabra que para muchos no se debe ni pronunciar porque es herejía. Pero creo en la Biblia, en la revelación que Dios tiene en ella, cómo se nos muestra a través de la Sagrada Escritura que contiene la Biblia. Toda la escritura viene de Dios y que debe ser entendida exactamente como Dios la dio. El plano del mensaje ético, eso es lo que sí es inerrante e infalible. Lo de infalibilidad o inerrancia, de hecho nosotros ni usamos ese lenguaje ya. Inerrancia en cuanto al mensaje, lo repito, no hay manera de que Dios se equivoque. Yo creo en primer lugar que la escritura es infalible. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada en el idioma griego es la palabra teonesto, que significa que fue soplada por Dios. La inerrancia, obviamente que si uno cree que la palabra de Dios fue respirada por Dios, también es inerrante, o sea, libre de todo error. El plano del relato, cuando habla de los animales que nos es permitido consumir, tiene un par de errores técnicos. Como ejemplo de rumiante prohibido porque no tiene la pezuña hendida, pone la liebre o el conejo. Eso es una falla del Pentateuco. No podemos hablar de la manera de narrarlo. Por ejemplo, tenemos nosotros que creer que Dios se fajó y se sentó a calcular el mundo y hacerlo en 7 días, como lo narra la Biblia. No, ahí lo que nos está diciendo es de dónde viene el mundo. Nos está explicando de la manera que ellos lo entendieron en su tiempo, en que surgió el Génesis, que todo viene de Dios. Hay otra verdad grande junto con la infalibilidad y la inerrancia, es que Dios ha preservado su palabra. ¿Crees en lo que la Biblia dice literalmente? Bueno, claro que creemos en todo lo que la Biblia dice. Yo creo que la aclaración que hay que hacer cuando hablamos de literalmente es siempre y cuando tengamos en cuenta el tipo de lenguaje que se está usando. Hay lenguaje simbólico, hay figuras del habla como metáforas, parábolas, símiles que necesitamos interpretar conforme a lo que esas figuras del habla o tipo de lenguaje es, el lenguaje apocalíptico de Apocalipsis, pero todo lo que la Biblia afirma, claro que lo creemos. Hablábamos, Miguel, de personas que tienen un caminar con Dios y sin embargo entienden que hay porciones de la Biblia que no es literalmente que se deben tomar, que son más bien principios lo que nos están enseñando. Bueno, esas personas, ¿verdad?, viven con una contradicción, porque abrazan a Cristo supuestamente como Señor, como Salvador, pero se olvidan de las afirmaciones de Cristo. En Mateo 5:18 tenemos sus
palabras. Si tú crees en Cristo, tienes que creer en lo que Él dijo. Oye lo que Él dice en esta ocasión. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. ¿Esa tilde de la ley es la Biblia? Es una referencia en un contexto dado, es más una referencia al Antiguo Testamento, pero en el contexto mayor, cuando tú lo ves todo, realmente se está refiriendo a toda la palabra, porque de una u otra forma la palabra vuelve y afirma exactamente lo mismo, que todo tiene que ser cumplido al pie de la letra. Tú tienes en Juan 5:39 otra cita donde Cristo dice que ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, si creyeran las Escrituras no me estuvieran rechazando. Cristo afirma una y otra vez la validez de toda la Escritura. Hay pasajes de la Biblia, Miguel, que todos aceptan sin cuestionar. Sin embargo, otros lucen un poco más oscuros, más contradictorios. Y hablábamos hace un rato del ejemplo de aquel pasaje donde dice que Jesús duró 3 días y 3 noches en la tierra. Y sin embargo, sabemos que Jesús muere un viernes, resucita un domingo. ¿No sería esto tomado como un ejemplo de un error en la Biblia? Bueno, si lees la Biblia, ¿verdad?, en el lenguaje en que la tenemos y nunca te preguntas cómo fue escrita y qué pudo haber significado esas palabras o frases en el momento, entonces claro que con frecuencia te va a encontrar con cosas chocantes. Pero si te remontas a 2000 años atrás, en el contexto judío, ellos contaban los días de la siguiente forma. Un día completo o cualquier porción del día equivaldría a todo el día. De manera que Cristo muere el viernes en la noche. Bueno, ahí hay una noche y un día, porque una porción contaba por todo el día. El día sábado está completo, 2 días y 2 noches. Y el domingo Él resucita. Esa porción del día sería contada como toda un día. Tienes un tercer día y una tercera noche. Necesitas saber en el contexto, en el momento, qué significaron las palabras y las frases. El gran teólogo Agustín dijo que los errores no vienen de la revelación de Dios, sino de la mala interpretación del hombre. Y me pregunto cuál ha sido entonces el problema, en qué se ha equivocado el hombre al interpretar la Biblia, o cómo estar seguro de que estamos interpretándola correctamente, de que no nos estamos yendo tras enseñanzas que no son las que la Biblia quiso decirnos. Bueno, tienes que hacer uso de herramientas, y la hermenéutica es la ciencia que estudia, que establece los principios, las normas, las formas, las reglas de interpretación bíblica. Y yo creo que eso no debe sorprender, ¿no? Si tú usas las leyes de la astronomía para saber cómo funcionan los astros, tú usas las leyes de física para saber cómo funcionan las cosas en el mundo de la física, en medicina para saber cómo funciona el cuerpo humano y cómo interpretar lo que lees. Igualmente con la hermenéutica la usa para saber qué dice la Biblia. Entonces, la hermenéutica se aplica para poder estudiar y mirar cómo se estudia, cuáles son las reglas de interpretación de la Biblia. Claro, la palabra hermenéutica viene de la raíz hermeu, si quieres, verá que es una palabra que significa interpretar, traducir, explicar. Es interesante porque el dios en la mitología griega, Hermes, era el mensajero de los dioses. De manera que la hermenéutica es la ciencia que te va a ayudar a interpretar el mensaje de Dios para él. Entonces, Miguel, si existe una ciencia para la interpretación de la Biblia, se entendería que hay un consenso en cuanto a la interpretación de los pasajes bíblicos. Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Tenemos enseñanzas que están siendo predicadas diametralmente opuestas una de otras. Estamos hablando de que desde el púlpito hay personas que están diciendo una cosa y otras que están diciendo otra totalmente opuesta. Entonces, el ejemplo de esto podemos mencionar aquí el Evangelio de la Prosperidad, donde él enseña que todo cristiano tiene que ser rico y que si no lo está haciendo, si no está siendo prosperado es porque hay pecado en su vida, que si es pobre está bajo maldición, bajo juicio de Dios, etcétera. Bueno, Patricia, tenemos que recordar lo que ya dijimos en el programa anterior, que Pedro nos había dicho en la misma palabra. Ninguna escritura es de interpretación personal. Sin ninguna escritura de interpretación personal, yo necesito hacer uso entonces de los principios que nos permitan analizar la escritura de una forma objetiva,
que sea válida y signifique básicamente lo mismo para todo el mundo. Desafortunadamente, mucha gente que está detrás de púlpitos y está en la televisión nunca ha hecho uso de principios de hermenéutica para hacer una buena interpretación porque no han sido entrenados ni siquiera para esa interpretación, y ahí es donde comienzan los problemas. Y necesitamos recordar entonces que cuando yo no tengo un buen ejercicio hermenéutico de la palabra, yo voy a manejar esa palabra a la ligera. Tenemos que recordar las palabras de Pablo a Timoteo en su segundo libro en 2:15. Pablo estaba altamente preocupado por la forma en que Timoteo iba a manejar la palabra, y oye lo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La expresión ahí con precisión es orthotomeo, y eso significa cortar derecho, que no haya ninguna desviación. ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo los principios de interpretación de la hermenéutica? Aquí está en verdad la palabra como ortomeo, cortar derecho. Ortotomeo, como cortar derecho. ¿Cómo lo voy a hacer si no sé cuáles son esos principios, reglas y normas? Y mucha gente ni siquiera las conoce. Y muchos se preguntan, ¿qué se requiere para que un predicador permanezca apegado a lo que es la enseñanza, conforme a lo que Dios quiere que se predique, conforme a la enseñanza bíblica real y original? Bueno, aparte de vivir su vida, ¿verdad?, de santidad, caminando con Dios, él necesita hacer aplicación de principios de hermenéutica, principios de interpretación bíblica y sus normas, conocerla y aplicarla. Él necesita, en segundo lugar, hacer lo que llamamos la exégesis del texto. Y estamos hablando, vamos a ir definiendo un poco estos principios. Decías principios de hermenéutica, y ya definíamos eso como la ciencia que te enseña a interpretar la Biblia, ¿no? Exacto, que te da las normas y las reglas para interpretar correctamente la Biblia. Luego tú tienes la exégesis del texto, que es extraer del texto el significado original, lo que Dios quiso decir en su momento. Déjame ilustrarte esto, un momento. Aquí tú tienes la diferencia, ¿verdad? La exégesis, y ahorita vamos a hablar de lo que es la eisegesis, pero cuando tú haces la exégesis del texto, tú tienes que sacar del texto exactamente lo que se quiso decir en el momento. Una buena ilustración: la parábola del sembrador. Cristo habla de que un sembrador salió a sembrar una semilla cayó sobre tierra fértil, una semilla cayó sobre terreno rocoso, una semilla cayó al lado del camino, y más adelante tú te encuentras en Lucas 8, a partir del versículo 12, que Cristo comienza a interpretar lo que él quiso decir con eso. Él dice que el campo sobre el cual fue a sembrar era el mundo, que la semilla es la palabra de Dios. Entonces comienza a decirte que los diferentes terrenos representan diferentes tipos de personas y su reacción a la predicación de la palabra. Pero eso te lo dice la misma Biblia. Eso te lo dice la misma Biblia. Yo no puedo usar ese texto u otro similar para decir otra cosa. Y tú tienes predicadores del Evangelio de la Prosperidad que usan ese texto, y el texto de Gálatas 6:7, que dice que lo que tú siembras, eso segará. Y te dice que si tú siembras dinero, Dios te devolverá bendiciones económicas también. Eso es introducir lo que tú quieres que el texto diga al texto, y a eso es que llamamos eisegesis. Cuando tú manipulas cuando tú le pones un significado que no es el original. Exacto, y tú haces entonces que el texto diga lo que tú quieres que digas y no lo que el texto originalmente dijo en su... Entonces, lo correcto, Miguel, es hacer la exégesis del texto, es extraer el significado original del texto versus la eisegesis. Esto es lo que no debemos hacer, que es lo que nos lleva a manipular el texto para que diga lo que nos conviene, lo que preferimos oír. Así es. Y Miguel, lo que me llama la atención es que personas que en un momento dado prefirieron hacer la exégesis, extraer ese significado original, defenderlo, y no suavizar el Evangelio, y no suavizar las palabras de la Biblia, y no adaptarla a los tiempos que estaban viviendo, tiempos históricos difíciles, incluso con gobiernos en contra y demás. Personas que tomaron esta posición y llegaron a sacrificar mucho hasta su vida misma por defender el Evangelio. Qué impresionante la vida de estas personas. Para conocer un poco más de ella, acompáñenos a ver En Paralelo.
lo largo de toda la historia del cristianismo, muchos hombres y mujeres sufrieron por defender su fe y en la mayoría de los casos dieron hasta sus vidas, convirtiéndose así en mártires. Los apóstoles fueron capaces de enfrentarse con los que crucificaron a Jesús, capaces de hablar ante muchos y de ir incluso hasta la muerte, predicando las buenas nuevas del Evangelio. ¿Estarías tú dispuesto a entregar tu vida por lo que crees? Por mi creencia, estoy dispuesto a sacrificar todo lo que sea necesario. Parte de mi vida, me importa que me llamen loco. Habría que analizar el punto, hasta qué punto yo quería, me sacrificaría. Excepto mi vida y a mis hijos. No completo, no parte de mi vida. Dependerá de la situación en que yo me encuentre. No lo incluyo a mi familia. Yo no afecte mi vida ni la de mi familia. Pero no solo en la historia de la Biblia vemos personas como los apóstoles que estuvieron dispuestos a morir por Cristo. En años recientes todavía vemos mártires que siguen muriendo por defender lo que para ellos es la verdad. En Indonesia, en el año de 1999, un grupo de niños y adolescentes se encontraban en un campamento bíblico. Y mientras esperaban que los recogieran, llegó una pandilla de musulmanes. Estos forzaron a los niños y adolescentes a salir, y específicamente a Roy Pontó, de solo 15 años de edad. A este lo obligaron a pararse frente a la pandilla y le dijeron: niega a Jesús o te matamos. Roy estaba terriblemente atemorizado y temblando respondió: soy un soldado de Cristo. Ante tal respuesta, uno de los atacantes musulmanes hizo blandir una espada hacia su estómago. La espada golpeó la Biblia que Roy estaba sosteniendo, haciéndola caer. El siguiente golpe le abrió el estómago a Roy y su última palabra fue Jesús. Otra historia fue la del pastor Mehdi Dibash de Irán. Fue musulmán de clase alta, donde él y su familia se habían convertido al cristianismo. Se atrevió a traducir programas de radio cristianos y libros al idioma farsi. Fue arrestado en el año de 1985 y acusado de apostasía por negar la fe musulmana. Por esto, la corte lo condenó a muerte y estas fueron parte de sus palabras en su defensa. De todos los profetas, únicamente Jesús resucitó de entre los muertos y permanecerá como nuestro mediador por siempre. Le entregué mi vida en sus manos. Para mí la vida es una oportunidad de servirle y la muerte es un privilegio para llegar a estar con él. Pero después de un mes fue puesto en libertad debido a la atención internacional que había traído este caso. Poco después, Dibash fue encontrado muerto en un parque. Se cree que fue muerto debido a los líderes islámicos que pidieron su ejecución. El ejemplo de estos hombres debería llenarnos de ánimo para enfrentar cualquier circunstancia e inspirarnos a una fidelidad más grande en nuestro servicio a Jesús. ¿Valieron la pena todos estos sacrificios? ¿Qué diría Cristo? Hasta la próxima, en Paralelo. Miguel, y es impresionante ver cómo una misma enseñanza tiene algo especial para cada quien, porque cuántas veces no hemos oído a personas salir de la iglesia y decir: hoy el predicador fue a mí que me habló, definitivamente tuvo que ver con mi situación, se aplicaba perfectamente a mí, y otra persona que está viviendo una situación totalmente distinta sale con la misma sensación de que fue una palabra dada a ella específicamente. Sí, así ha sido un buen punto ahora, Patricia, para recordar esto. Eso se debe a la acción del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que inspiró la palabra es el mismo Espíritu que cuando la palabra es predicada es capaz de aplicarlo de forma particular a vidas diferentes. Pero eso no son diferentes significados, es un significado con múltiples aplicaciones. No son diferentes interpretaciones. No, absolutamente que no. Cuando tú me hablas, por ejemplo, de que la palabra dice que somos fieles administradores, bueno, alguien que tiene un negocio puede encontrar una aplicación en su negocio de cómo serle fiel a Dios. Un agricultor puede encontrar una aplicación de cómo serle fiel a Dios en su agricultura. Y una ama de casa también dentro de su área doméstica. Claro, un estudiante de la universidad, un pastor va a encontrar su propia aplicación de cómo ser un fiel administrador de lo que Dios le ha confiado. Pero eso son aplicaciones, el significado es ¿Cuál será entonces, Miguel, la mejor forma de encontrar el significado correcto con las aplicaciones correctas? Bueno, mira, yo creo que una buena forma para comenzar es haciendo uso de 4 puntos que Howard Hendricks en su libro Living by the Book, o Viviendo por el Libro, usa para ayudarnos precisamente a hacer eso que me preguntas. Tú necesitas preguntarte cuál es el contenido, cuál es el contexto, tú necesitas hacer comparación, tú necesitas hacer consulta, y entonces te pregunta qué dice el texto, luego te pregunta qué implicación tiene eso para mi vida o aplicación,
y qué aplicación o implicación pudiera tener para la vida de los demás. Y ahí tú comienzas tu estudio. Entonces, esos 4 puntos que mencionan nos van a ayudar a interpretar adecuadamente, no solamente el significado de lo que el texto me dice, sino qué aplicación puedo sacarle para mi vida personal. Vamos a examinar estos 4 puntos, uno por uno, a lo largo de lo que queda del programa. El primero de estos es el contenido, ¿mencionabas? Sí, el contenido tiene que ver con lo que el texto significó o significa, ¿verdad? Significó en su sentido original y lo que sigue significando hoy, no lo que yo quiero decir, y eso es un principio importante. Y ese contenido yo lo obtengo por la iluminación que el Espíritu Santo nos da para entender la palabra y la aplicación de los principios, ¿verdad?, de hermenéutica que estuvimos hablando. Pero el Espíritu es vital, por eso es que uno de sus nombres es el Espíritu de verdad, porque es quien nos guía a la verdad. Entonces, si el Espíritu es el que va a iluminar al creyente, me pregunto si solamente el creyente está llamado o es el que va a poder leer la Biblia adecuadamente. Bueno, es el que va a poder entender la Biblia en su sentido correcto. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, que es una expresión para referirse al hombre incrédulo, no acepta las cosas de Dios y porque no las puede entender. De hecho, para él son necedad o locura, dependiendo de la traducción. Y la razón por la que no las puede entender, según lo que Pablo revela en ese texto, es que son discernibles por el Espíritu, espiritualmente. Miguel, ¿y qué pasa con aquel que lee la Biblia sin creer? O sea, personas que pueden acercarse a la Biblia como un libro de sabiduría o con inquietud para ver qué hay en ella, entonces. Bueno, él puede entender conceptos históricos, él puede incluso entender un mandamiento como no mentirás, por ejemplo, pero él no va a entender las implicaciones de ese mandamiento. Él no va a entender que cuando mientes implica una violación al carácter santo de Dios. Él no va a entender por qué Dios odia tanto labios mentirosos, como dice en el libro de Proverbios 6:17. Él no va a entender por qué cuando él miente tiene una identificación con el padre de mentira, que es Satanás. Todo eso tiene que ser discernido por el Espíritu. ¿Cómo saber que estamos interpretando correctamente la Biblia? Miguel, me hablabas de 4 puntos que nos van a ayudar en este sentido. El primero de ellos nos habla de contenido. Y salíamos con la pregunta, ¿de dónde empieza el rol mío, el rol que tiene todo individuo cuando se acerca a la Biblia versus lo que es el rol que solamente el Espíritu Santo puede hacer en esa persona para iluminarle, para que entienda lo que es la enseñanza de la palabra? Bueno, el rol mío tiene que ver con conocer los principios de interpretación. Mira, el simple hecho de conocer algo tan sencillo como el propósito de un libro o qué tipo de libro estoy leyendo, ya eso cambia mucho las cosas. En el libro de los Hechos, que es un libro histórico, tú encuentras a Ananías y Zafira que mintieron y se cayeron muertos. Bueno, eso registra lo que pasó en un momento dado, no lo que va a seguir pasando todo el tiempo. No son hechos que necesariamente se van a repetir, porque estaban en un libro histórico que reporta lo que ocurrió, no necesariamente una expresión doctrinal de lo que siempre va a ocurrir. O cosas, Miguel, que están en la Biblia escritas en un lenguaje más bien figurativo, que no es necesariamente al pie de la letra lo que nos quiere decir. Y me pregunto, ¿cuándo vamos a saber que lo que la Biblia nos está diciendo es una enseñanza general que debemos sacarle al principio o que debemos aceptar al pie de la letra lo que nos está dando el relato? Bueno, cuando estudia hermenéutica aprende lo que es una parábola, lo que es un símil, aprende lo que es una metáfora, lo que son alegorías, y entonces tú podrás saber en cada caso. Por ejemplo, cuando Cristo dice, ¿verdad?, que si tu ojo derecho va a ser causa de pecado, que es preferible que te lo saque, y es preferible entonces que entres al reino de los cielos sin uno de tus miembros, que entrar al infierno, ¿verdad?, con todo tu cuerpo. Obviamente eso es una hipérbole, es una exageración, pero no es una mentira. La hipérbole tiene la característica de exagerar algo con el propósito claro de enfatizar una verdad. Exacto. A diferencia de esconder una verdad. Entonces, te das cuenta que ya sabes cómo interpretar una hipérbole. Teníamos otro concepto que íbamos a discutir. El primero de ellos habíamos hablado que es contenido. El segundo de ellos me mencionaste que era la palabra contexto. Claro. ¿Qué quiere decir cuando estamos hablando del contexto? El contexto tiene que ver con lo que se dijo, con cómo se dijo, en qué momento histórico se dijo, en qué porción de la Biblia está. Y una buena ilustración sencilla, pero hay cientos de ellas, es como Romanos 12 comienza. Dice, por consiguiente, por tanto. Bueno, tan pronto tú ves esa palabra por consiguiente, por tanto, tú sabes que lo próximo que dice Romanos 12 está conectado a lo anterior.
Y en este caso te das cuenta cuando haces un estudio minucioso que en los primeros 11 capítulos Pablo está hablando de la maldad del hombre, de la perdición de la raza humana, está hablando de la imposibilidad de ese hombre llegar a Dios y está hablando entonces de la gracia soberana que Dios le ha dado a ese hombre, que le ha permitido llegar a tener una relación con Él y a tener salvación. Por tanto, por consiguiente, Romanos 12 dice, dado todo eso, tú debes tener una respuesta de sacrificio a Dios, debes ofrecerte a Dios como sacrificio vivo, agradable, pero necesitas conocer todo lo anterior. O sea que no es tan sencillo como acercarme a la Biblia por la mañana, abrirla, leer un pedacito de lo que, a ver qué me dice y sacar una enseñanza muy sucinta de un texto del cual no conozco ni lo que viene antes ni lo que viene después, quizás no conozco el contenido, el propósito del libro. Estamos perdiéndonos entonces de mucho, Miguel, cuando hacemos este tipo de acercamiento a la palabra en vez de algo más sistemático o más académico. Claro, te pierdes de mucho, no solamente te pierdes de mucho, en ocasiones ni siquiera sabes lo que se dijo, cómo se dijo, cuándo se dijo, ni qué se dijo incluso muchas veces sabe cuando tú haces ese tipo de cosas. Yo creo que el próximo punto está muy ligado a esto que estamos hablando. El tercer punto nos habla de comparación. Tenemos que comparar de alguna forma lo que estamos leyendo, pero compararlo con qué, pueden preguntar algunos. Bueno, tiene que comparar texto con texto, obviamente. Tiene que saber todo lo que la palabra dice con relación a algo. Tú tienes un texto en Salmo 36 a 37:4 que dice que deleítate en el Señor Jehová y Él te dará todas las delicias o todos los deseos de tu corazón. Los anhelos, de tu corazón, dependiendo de la traducción. Bueno, implica eso que todo lo que yo le pida a Dios que sea un deseo de mi corazón, Él me lo va a dar. Tomo ese texto y lo comparo entonces con otro texto de la misma palabra. Exacto, o sea, te iba a decir, es una comparación dentro de la misma palabra, Claro. no comparando con lo que aquella persona me dice o me dejó de decir. No, texto con texto. Entonces, primera de Juan 5:14 dice que cuando nosotros pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye. Pongo esas dos cosas juntos y otros textos también similares y llego a la conclusión que lo que está diciendo, cuando tengo una relación con Dios, me estoy deleitando en Él, los deseos de su corazón pasan a ser los deseos de mi corazón. En ese momento, cuando yo pido, y esa es su voluntad, Él me está oyendo y me va a dar lo que estoy pidiendo. El próximo concepto nos invita a consultar y qué adecuado el momento entonces para irnos a nuestra sección de consultas literarias, respuestas literarias, donde recomendamos bibliografía para usted. La primera obra que vamos a recomendar en el día de hoy es de José Martínez, Hermenéutica Bíblica. Sí, es una obra muy buena, yo creo que bastante extensa y en un lenguaje sumamente llano, fácil de entender. Voy a leer algunos de los títulos de los capítulos. Naturaleza y característica de la Biblia, métodos de interpretación bíblica, la nueva hermenéutica, lenguaje figurado, estudio del fondo histórico, hermenéutica especial, al final exégesis y actualización, las parábolas, las enseñanzas de Jesús, los evangelios, los milagros. Excelente obra, yo creo, y en un lenguaje sumamente digerible. Y qué bueno que esté en español, ¿no? Correcto. Al igual que esta obra, aunque tenemos aquí la versión en inglés, pero sabemos que está en español, de John MacArthur. Sí, es Unleashing God's Word in Your Life, o Desatando la Palabra de Dios en tu vida. Es una obra menos extensa, menos específica, pero todavía muy buena. Y dentro de esto, entonces, vamos a tener una idea, no solamente de cómo obtener el significado de la Biblia, pero también de cómo esa Biblia aplicada a tu vida va a producir crecimiento, va a producir fruto, te va a liberar, cómo te va a equipar para la batalla espiritual. Es una obra sencilla, pero excelente en su contenido. Uno de los conceptos para una correcta interpretación nos hablaba de la necesidad de consultar. Claro, necesito consultar, Patricia, comentarios acerca del texto, necesito consultar diccionarios bíblicos, diccionarios teológicos, concordancia, lo que otras personas del pasado han dicho del texto. Nosotros no podemos recordar que la fe cristiana tiene 2000 años de historia y tenemos personas hoy en día enseñando textos con enseñanzas nuevas, desquiciadas en algunas ocasiones, que no guardan ninguna relación ni ninguna continuidad con lo que por 2000 años la Iglesia ha enseñado. No podemos despegarnos del pasado tan fácilmente. Miguel, muchos piensan que es abrumador, que es demasiado el acercarse a la Biblia para poderla interpretar correctamente, que va a requerir tantas cosas que ellos no están capacitados para ello y de hecho se desilusionan y no ni siquiera lo intentan porque les asusta este texto con tantas metáforas, con parábolas y demás. Hemos intentado a lo largo del
programa dar algunos conceptos que ayudarían en la correcta interpretación de esa palabra. Y ya hacia el final de este programa recapitulamos un poco lo que van a ser principios de aplicación que van a ayudar a la persona que se quiera acercar a la palabra. Estos principios los sacamos a lo largo de la preparación del programa y quise traerlo ya a modo de conclusión del mismo para que vayamos comentándolo uno a uno. El primero de ellos dice que solo la palabra puede interpretar la palabra de un modo u otro, lo vimos a lo largo del programa. Es lo que ha sido llamado teológicamente la analogía de la fe. Eso implica que un texto de la Biblia no puede ser interpretado de una manera que contradiga a otro texto. Por ejemplo, Cristo dijo que el que no odia a padre y madre no es digno de seguirme, pero al mismo tiempo tiene otro texto que me manda a amar a mis enemigos. Si yo no hago la interpretación correcta, voy a tener un texto que dice todo lo opuesto del otro. Si sigues una de esas dos principios, Correcto. vas a acabar en contradicción con el otro. Correcto, principio. entonces cuando leo el resto del contenido de lo que la palabra tiene que decir, entiendo que Cristo nos estaba diciendo, una vez tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza, si verdaderamente lo amas así, el amor que tú tienes por tus padres va a palidecer, y en ese sentido casi parecería como un odio comparado con el amor sin condiciones, incondicional que tú tienes para Dios Padre. El segundo principio nos dice, recuerda que la Biblia está escrita en un lenguaje antropomórfico, es algo que hay que tomar en consideración. Claro, antropos es hombre, ¿verdad? Y morfo, morfología, forma. Dios escribió su palabra, inspiró su palabra en un lenguaje que yo, que soy hombre, lo pueda entender. Entonces, cuando Génesis 8.1, por ejemplo, como ilustración dice que Dios se acordó de Moisés, eso no implica que Dios se le había olvidado a Moisés. ¿Cómo va a ser que un Dios omnisciente se le olviden las cosas? Como lo describe la misma no palabra. De Moisés, se acordó de Noé, perdón, Noé, exacto. Okay. Entonces, ese Dios omnisciente no se va a olvidar de Noé. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que llegó un momento en que Dios volvió a hacer algo en favor de Noé para su beneficio, que en este caso tiene que ver con terminar ya la inundación que el diluvio produjo. El tercer principio nos dice, diferencia el proverbio de la ley. Sí, eso es importante, Patricia. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría, no de mandatos. Entonces hay principios ahí que cuando tú lo aplicas, en la mayoría de los casos así es que va a resultar, pero no es una promesa. Cuando el texto dice, instruye al niño en su camino, y cuando crezca no se apartará de él. Instruye al niño en el camino del Señor y que cuando crezca no se va a apartar de él. Correcto. Hay un par de interpretaciones diferentes que alguna gente le ha dado, pero cuando tú instruyes al niño en su camino y dice que cuando crezca no se va a apartar de él, eso no implica una promesa. Eso es un principio bíblico que en sentido general niños instruidos en el camino de Dios van a permanecer en el camino de Dios. Pero no es una garantía, 100% de que eso va a suceder así. Correcto, es un principio de sabiduría en un libro de sabiduría. El próximo concepto tenemos aquí, dice, distinga entonces entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Muy importante también, cuando Cristo viene, recuerda como Él dijo en el Sermón del Monte en varias ocasiones, habéis oído tal y tal cosa, pero yo os digo. Entonces, en ese contexto, Él dice que, refiriéndose al adulterio, ¿verdad?, que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. Cuando te remontas al Antiguo Testamento, que decía, no adulterarás, se estaba refiriendo a la consumación física del adulterio. Esa es la letra de la ley. Cristo dice, la letra de la ley tiene un espíritu también. Y es que cuando codicias a una mujer para quererla, para tenerla, ya has cometido adulterio, porque el principio de la prohibición es mucho más amplio. Y te das cuenta entonces que puedo entender mejor por qué Cristo dijo lo que dijo. Ahora, esos dos adulterios no son lo mismo. La consumación física del adulterio no tiene la misma implicación y consecuencia que ese deseo que no pasó de ser algo mental o emocional. Y yo sé que a lo largo de este programa muchos estarán con muchas inquietudes acerca de pasajes que han leído en la Biblia y que les ha llamado la atención, que les han dejado confundidos en ocasiones. Vamos a irnos entonces a nuestro segmento de preguntas donde usted nos puede hacer llegar sus inquietudes. Preguntas@respuestastv.org es nuestro correo electrónico donde nos puede hacer llegar sus inquietudes, así como estas que nos llegaron, estas preguntas. Dice la primera, ¿es confiable la Biblia de los testigos de Jehová? Bueno, mira, sin querer ser derogatorio, ¿verdad?, o peyorativo, no es confiable. Lamentablemente ellos han hecho su propia traducción y tú tienes, por ejemplo, un texto sencillo como Juan 1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ellos ahí lo han traducido como que el verbo era un Dios.
para simplemente introducir esa sola palabra, preposición. para entonces luego decir que Cristo no era Dios. El problema es que ahí ya hay una contradicción. Si digo que era un Dios, eso implica que hay más de uno, pero ellos no aceptan que hay más de un Dios. Entonces hay problemas con su traducción. La segunda pregunta dice, aparte de la Biblia, ¿qué historiadores han testificado en sus libros acerca de la vida de Jesús? Bueno, hay libros y hay cartas y hay documentos. Hay historiadores de diferente trasfondo. De los historiadores judíos, Josefo es el más conocido, habló de la vida de Jesús y de su crucifixión. De los historiadores gentiles, Justino Mártir, Tertuliano, también pudieron dar testimonio de la vida de Jesús. De los historiadores romanos, Plinio dio testimonio acerca de la vida de Jesús. Y te das cuenta que y hay otros también, pero para comenzar esos por lo menos están ahí para nuestra consulta si queremos. Así es, recuerden amigos, entonces nuestro correo electrónico preguntas@respuestastv.org o dirigiéndose a nuestra página de internet www.respuestastv.org. Allí se dirigen a la sección de preguntas y nos hacen llegar sus inquietudes. Miguel, yo creo que ya hacia el final del programa podemos concluir diciendo que aquel que estudia la Biblia tiene dos opciones, o la acepta o la rechaza. Aceptarla va a tener consecuencias igual que rechazarla, va a tener bendiciones si la acepta, va a tener consecuencias, disciplinas si la rechaza. Claro, mira, extraer el contenido correcto de la Biblia es sumamente importante, el entendimiento de su palabra. Oye lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 34, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Ese entendimiento es necesario. Si no tengo ese entendimiento, ¿qué va a pasar? Y cuando yo comienzo a estudiar la palabra y comienzo a sacar esa enseñanza si es incorrecta me va a dar una mala teología. Si me va a dar una mala teología, me va a llevar a una mala aplicación del concepto. Cuando la llevo a una mala aplicación, tengo una mala conducta. Cuando tengo una mala conducta, he pecado contra Dios. Cuando peco contra Dios, tengo consecuencias y su disciplina, aunque hubiese estado bien intencionado en el estudio. Aunque fuera de la palabra que de donde sacó lo original, ¿no? Absolutamente. Míralo de nuevo. Mala enseñanza lleva a mala teología a mala aplicación a mala conducta es un pecado, el pecado me lleva a la disciplina de Dios. Esto es grave. Tenemos que manejar la palabra con precisión, ortotomeo, cortar derecho, para evitar precisamente que yo sufra posteriormente las consecuencias de haber hecho un manejo a la ligera de la palabra, y usted necesita percatarse de que quien le enseña la palabra no la maneja a la ligera, de que hace un estudio que realmente le permite extraer el significado correcto, que está haciendo aplicación de las leyes de la hermenéutica, está haciendo una buena exégesis del texto, y si usted no hace eso, usted va a terminar siendo enseñado por personas que están tergiversadas. Miguel, muchísimas gracias por esta advertencia, gracias por el contenido de este programa que has traído a nosotros. Gracias a ti, Patricia. Confiar en lo que la Biblia revela históricamente, entonces no puedo confiar en la fuente de revelación. Y si no puedo confiar en la fuente de revelación, no puedo confiar en ninguna de sus partes. Es todo o nada. Yo creo que necesitamos hacer ese ejercicio de lógica para comprender eso. No puedo confiar en la fuente que me va a dar, ya sean las enseñanzas espirituales, de sabiduría, o las enseñanzas históricas y de ciencia tampoco. Miguel, muchos dicen que se requiere de mucha fe para creer todo lo que la Biblia dice. Bueno, no hay duda, hay un elemento de fe, pero ¿sabes una cosa? Cuando los hombres de ciencia hablan de lo que pasó hace millones o billones de años, ahí hay un elemento de fe, nadie estuvo ahí para comprobar eso. Estamos asumiendo que las leyes de la física funcionaron en esa época de la misma manera que funcionan hoy, y te das cuenta que hay un elemento de fe. Ahora, yo creo que es importante que nosotros hagamos la distinción, ¿verdad?, de que cuando la Biblia habla o hace ciertas afirmaciones de ciencia, como cuando dice que en el libro de Job 26:7 que Dios colgó la tierra, la suspendió de la nada, que eso, que es una afirmación de ciencia, es cierto. Y eso es importante porque en el mundo de la ciencia, hasta los años de 1700, se suponía que los astros colgaban con una especie de cable, si tú quieres, de una especie de sombrilla que daba vuelta. La Biblia siempre sostuvo, no, la tierra está suspendida de la nada.
Eso era cierto, por encima de lo que la ciencia afirmaba. Y la ciencia, la verdad de hoy, es la mentira de mañana. Así es, no es consistente, no podemos creer todo lo que nos dicen simplemente porque venga de la ciencia. Bienvenidos una vez más a esta entrega de respuestas. Hoy tratando un tema muy interesante, cómo interpretar la Biblia. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo discutiendo otro tema más de interés para nuestro público, ¿verdad?, televidente. Así es, y de una manera u otra estamos enlazando programas. La semana pasada hablábamos de aquellas características que tiene la Biblia que la hacen no simplemente un libro más, sino la palabra de Dios. Sí, yo creo que fue importante que dejáramos claro, ¿verdad?, que la Biblia no es simplemente otro libro, ni siquiera otro libro más de sabiduría, que la misma Biblia se autodeclara la revelación de Dios para el hombre, y esa es la clave. Y mencionábamos que lo que la caracterizaba, aparte de ser una revelación de Dios, decíamos que tiene la autoridad de la verdad, que le confiere el que está diciendo la verdad, que es inerrante y que es infalible en todas las áreas que toca, ya sean históricas, ya sea con relación a la ciencia, en materia espiritual, todo a lo que se alude la Biblia, entonces es inerrante e infalible. Bueno, yo creo que ese punto hay que enfatizarlo, Patricia, porque mucha gente piensa que, bueno, la Biblia está en todo, pudiera estar correcta en todo lo que tiene que decir con relación al mundo espiritual o al área de la fe, pero que está errada o podría estar errada en áreas de ciencia o de historia o de cualquier otro ámbito, ¿verdad?, que no fuera el ámbito espiritual. Y lo cierto es que si yo no puedo... Por otro lado, Miguel, muchos desde fuera opinan que si los creyentes, que si el cristiano de verdad creyera lo que la Biblia dice, viviría de otra forma. Y eso lo dice aludiendo quizás a enseñanzas que son muy claras. Pon al que te da en una mejilla, pon la otra, no hagas acepción de personas, no mentirás, no cometas adulterio. Que si ese que se llama cristiano creyera de verdad lo que la Biblia dice, viviría de otra forma, dice. Bueno, yo estoy 100% de acuerdo con eso, pero hay que hacer una o dos observaciones en este punto, Patricia. Hay mucha gente que se llama cristiano que no lo es simplemente de nombre, entonces no va a vivir el estándar. Y lamentablemente, aún dentro de aquellos que han nacido de nuevo, que verdaderamente son cristianos, hay mucha incredulidad, tenemos que admitirlo. Si la gente confiara en la fidelidad y soberanía de Dios, por otro lado, para usar otra ilustración, también viviría mucho más confiada y mucho más tranquila. Y sin ansiedad ni sin estrés. Ansiedad. Y aquella frase del hombre que va donde Cristo con un hijo endemoniado y le pide que le ayude, y entonces en un momento dado Cristo le dice, todo es posible para el que cree. Y entonces le dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo que eso es cierto de mucha gente que cree pero tiene mucha incredulidad. Todavía hay áreas en las cuales no confía del todo en Dios. Claro. Al final, Miguel, el aceptar o no la Biblia se reduce a si tienes la suficiente fe para aceptarla o no. Ah, claro, yo creo que sí, pero esa falta de fe yo creo que se debe a dos cosas. Por un lado, el estudio de la palabra que la mayoría de la gente no hace, y ahí que está su revelación. No puedo confiar en alguien en quien no conozco a través de su revelación. Como no le conozco, pues tampoco lo vivo, no tengo una vivencia, una relación con él, no he experimentado su fidelidad. Y es esa relación con él íntima y la experiencia de su fidelidad en mi vida que me lleva a tener una relación íntima con Dios para que yo pueda confiarle. Nadie puede confiar en un Dios a quien no conoce íntimamente. O sea, que hablas de dos cosas. Por un lado, hay la necesidad de conocer de la palabra de Dios, pero por otro lado está la necesidad de tener una relación íntima, de un caminar diario con Dios. Y yo sé, Miguel, que hay un grupo de personas que tienen esta intimidad y esta relación personal con Dios y que creen en Jesús y que tienen una relación con Él. Sin embargo, ellos entienden que hay porciones de la Biblia que son más bien mitos, leyendas, historias, que son formas literarias que nos dan principios, pero que no necesariamente es literalmente lo que la Biblia dice, lo que tenemos que creer. Y es oportuno entonces el momento para irnos a nuestro segmento de Así Dicen, donde le preguntamos a líderes religiosos, ¿cree usted en la Biblia literalmente? Yo puedo decir que no creo en lo que dice literalmente la Biblia, por el asunto de que Dios no escribe, sino que inspira. Yo creo 100% que las escrituras, todas, desde Génesis hasta Apocalipsis, son para ser interpretadas literalmente. Primero porque
Todo lo que Dios dice en su palabra es respaldado por el poder de Dios. Hago dos planos, el plano del relato y el plano del mensaje ético. El plano del mensaje ético para mí es literal. Lo que dice la Torá es lo que el ser humano debe cumplir. La Biblia no es un mensaje histórico, sino un mensaje de salvación. Los milagros, la intervención de Dios en la historia de la nación de Israel, en todas las cosas que Dios dice en su palabra que hace, están acorde con lo que es el poder de Dios. Al plano del relato histórico, el relato bíblico es la percepción humana más perfecta de lo que nosotros hoy llamamos darwinismo, que es una palabra que para muchos no se debe ni pronunciar porque es herejía. Pero creo en la Biblia, en la revelación que Dios tiene en ella, cómo se nos muestra a través de la Sagrada Escritura que contiene la Biblia. Toda la Escritura viene de Dios y que debe ser entendida exactamente como Dios la dio. El plano del mensaje ético, eso es lo que sí es inerrante e infalible. Lo de infalibilidad o inerrancia, de hecho nosotros ni usamos ese lenguaje ya. Inerrancia en cuanto al mensaje, lo repito, no hay manera de que Dios se equivoque. Yo creo en primer lugar que la Escritura es infalible. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16 dice, toda la Escritura